Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Más allá de la conmemoración, la celebración popular de Halloween, esta fecha para algunas personas tiene una connotación especial, porque es el momento en que uno recuerda a quienes uno ha querido y han partido antes que nosotros. Y mucha gente aprovecha este 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos, para ir a los cementerios y para encontrarse con quienes nos han antecedido. Entonces queremos hablar con María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, cómo enfrentar de mejor manera la muerte de una persona cercana, sobre todo en estas fechas en que uno se pone más sensible y tiende a extrañarlos más. María Pía, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola María Pía, ¿cómo estás? Hola, buenos días Álvaro, Constanza, muy bien, ¿y ustedes? Bien también. Gracias. Oye, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Esta vez, cierto, para hablar de un tema bastante sensible también, que tiene que ver con la partida de un ser querido, de algún familiar. Y acá, bueno, tenemos varias preguntas que surgen, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar un duelo por la muerte de un ser querido, María Pía? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer y que se está haciendo bien es hablar de esto. O sea, me parece, todos los años en general tiendo a hablar de este tema y me parece que ustedes también lo pongan hoy como un tema de conversación. Es el primer paso importante y es precisamente normalizar lo que dice relación con cómo se vive el duelo. El duelo también cuando perdemos a alguien, cuando alguien fallece, por el motivo que fuere. El periodo posterior y cómo se vive también tiene muchos elementos que son esperables, que son normativos y que también es importante socializar porque muchas veces las personas que lo viven, que quizás no lo han vivido antes o han visto solo a otras personas experimentarlo, no tienen tanta claridad de qué es lo que se puede esperar cuando hay un duelo, de qué es lo normal, cuánto dura un duelo. Hay mucho mito asociado a que, no sé, después de cierto tiempo yo tendría que estar bien, tendría que volver a hacer mi rutina. Entonces, en realidad, pero eso depende de cada persona, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Claro. Hay que mirar, ¿cierto?, la particularidad del caso, del duelo en sí, de los recursos con los que cuenta la persona para vivir ese duelo, es primera vez que vive un duelo o no, hay redes de apoyo. O sea, en realidad hay varias variables que considerar al momento de evaluar cómo una persona vivencia un duelo. No sé, en mi opinión yo creo que lo primero es aceptar que la muerte es parte de la vida. Exacto. Es Ahora, que la cultura occidental lo ve de una forma súper negativa. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo, digamos, para una persona, por ejemplo, de mi edad, perder al padre. Forma parte del ciclo natural. Pero es muy distinto cuando, por ejemplo, la madre pierde un hijo. Claro. Que no es parte del ciclo natural, María Pía. Lo que tú planteas, Álvaro, es súper importante y es una de las variables que nosotros consideramos al hablar de duelo. ¿Es esto algo normativo? ¿Es algo que, en teoría, como dices tú, ¿cierto?, debiera pasar, se espera? ¿O bien este duelo que estamos viviendo es algo no esperado? Obviamente es muy diferente, como dices tú, perder a un papá, independiente de la edad que uno tenga. En teoría se espera, ¿cierto?, que sean los papás que se los vayan hijos primero. los que se despidan de los papás y no los papás de los hijos. Entonces, tal cual lo que tú señalas es una variable que es súper esperable y que es lo que nosotros llamamos qué tan normativa es esa pérdida o no. También el contexto en el que se da esa pérdida. Es una pérdida para la cual yo pude prepararme, es una pérdida que fue abrupta. Eso también es un elemento que nosotros consideramos al momento de ver cómo la persona puede enfrentar este duelo. María Pía, por ejemplo, bueno, yo ayer me puse a buscar algunas cosas y encontré que hay una página que se llama Contigo en el Recuerdo, que tiene varios como artículos respecto a la sensibilización, ¿cierto? Cómo vivir este proceso. Y acá hablan sobre la diferencia entre el duelo y la depresión. ¿Cuáles son cómo podemos identificar si efectivamente estamos pasando por un cuadro depresivo o efectivamente solo tiene que ver con el duelo propio de la pérdida de un ser querido? Súper buena pregunta, yo creo que es una de las más importantes para poder sobrellevar de buena manera, dentro de lo posible, ¿cierto?, un proceso de duelo. Yo te partiría por hacer la distinción, de que pena no es sinónimo de depresión tampoco. Claro. Yo creo que muchas veces eso, como bien decías tú, con esta cosa más de la cultura occidental que nosotros tenemos, hoy día tendemos a ponerle el apellido de depresión a sintomatología que de pronto
puede ser esperable y puede ser normal, sobre todo cuando uno ha tenido una pérdida. Entonces, hay algunos elementos que son importantes de considerar para hacer esta distinción. Primero, que cuando nosotros hablamos de depresión, estamos pensando en que la persona experimenta, sí, por lo menos 3, 4 días dentro de una misma semana, dentro de 2 semanas, esta tristeza intensa, donde tengo dificultades para poder seguir con mi vida cotidiana, veo afectada mi rutina, estoy viendo alterados mi funcionamiento más básico y empieza a aparecer otra sintomatología asociada, como por ejemplo anedonia, que estamos pensando que es que todo aquello que me producía placer antes de hacer, ya no lo quiero hacer. Estoy viendo que todos los días me siento mucho más irritable o con pena, no puedo dejar de llorar, que obviamente ya cuando va tomando curso, estamos pensando, no sé, 3, 4 meses, 2, 3, 4 meses, si la persona ya sigue experimentando esto de la misma intensidad que lo experimentaba el primer mes, tenemos que ponerle ojo. No necesariamente lo vamos a catalogar como una depresión aún, pero si ya estamos viendo que esto altera la vida cotidiana de la persona, le está implicando que se aleja de sus redes, que está viendo afectado su trabajo, su desempeño en la universidad, en el colegio, etcétera, obviamente es algo para lo cual es importante solicitar ayuda profesional. Ahora, sí, pensando en la misma pregunta, es importante distinguir que durante, no sé, los primeros días, incluso las primeras semanas posteriores a la pérdida, hay elementos de nuestro funcionamiento habitual que se ven alterados. Por ejemplo, el sueño, el apetito, la labilidad emocional o afectiva, ¿cierto? Que es esto de llorar porque extraño a la persona. Pensar incluso a veces que me voy a encontrar con la persona, tener esta sensación de no creer que la persona ya no está. Esos son elementos que también son esperables, ¿ya? Son parte de este proceso de duelo y no implican que sea un cuadro depresivo como tal. Oye, María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, ¿es recomendable sentirse de alguna forma, o digamos, sucumbir de pronto a la presión familiar de los cercanos que le aconsejan a uno ir al cementerio o al lugar donde hayan esparcido las cenizas de la persona que uno quiere, o no, o uno tiene que darse sus propios ritmos, porque a veces uno no tiene ganas de ir, o le da mucha pena, prefiere evitar el dolor? ¿Qué es lo recomendable en ese caso en particular, a propósito de la costumbre que hay del 1 de noviembre, ir a los cementerios a visitar a las personas que partieron primero? ¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Cada uno a su propio ritmo también? Sí, la verdad es que a tu pregunta, sí. Yo creo que sí es importante destacar que los rituales, cuando uno enfrenta un proceso de duelo, son súper importantes, que tienen que ver con la forma en que yo tengo para elaborar que esta persona ya no está. O sea, el duelo sí o sí es un proceso. No es algo que se va a pasar de un día para otro, no es algo que haciendo un X hecho o un X ritual se me va a pasar, sino que es parte de. Pero el tema de ritualizar un poco el fallecimiento, el duelo, es muy personal. Entonces, muchas veces, como bien plantean ustedes, claro, nosotros en Chile igual tenemos una cultura de cementerio, quizás sobre todo en un cierto segmento de edad, en que está súper establecido. Ir al cementerio, vemos que el 1 de noviembre la gente va al cementerio, pero no es la única forma de ritualizar, de despedir o de recordar a las personas que hemos perdido. Yo siempre lo veo ahí mucho en mis pacientes también. Yo les digo, hay que buscar una forma en la que tú te puedas conectar con la persona que perdiste y te puedas despedir. Si eso implica que tú vas a ir a, no sé, el lugar donde ustedes iban a caminar, donde se iban a comer un helado, donde ustedes iban a pasear, a, no sé, a una playa, eso también es ritualizar este fallecimiento, es volver a encontrarse con esta persona que tenemos que acostumbrarnos y aceptar, pero es muy difícil aceptar que no está. Entonces, sí, si la persona se siente cómoda con ir al cementerio, con que es parte de la cultura y siente que de esa forma está cerca de la persona que perdió, por supuesto que puede hacerlo. Pero, por otra parte, pensando nuevamente en tu pregunta, si la persona no siente que esa sea la forma, si la persona siente que eso no es lo que quiere hacer, yo siempre planteo que lo mejor es respetar el propio proceso y ver cuál es la forma que yo tengo de conectarme con esta persona, de poder despedirme de esta persona, escuchando música, conversando acerca de ella, recordándola. También eso es ritualizar este proceso de duelo. Oye, murió Matthew Perry, famoso actor de la serie Friends. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención la cantidad de personas que escribían en redes sociales francamente afectadas. Y estuve leyendo y me informé que esto no es algo inusual. Es decir, que personas que sienten mucha pena por la muerte de alguna celebridad. En este caso de Matthew Perry, que es la más reciente, digamos. Además,
formó parte de una serie súper vista, Muy famoso. Sí. además era un personaje muy entrañable, etcétera. Pero a la gente le afecta mucho esto. Es normal, si es que algo puede calificarse como normal o no, pero pasa, María Pía, ¿verdad? Correcto. Es súper interesante porque obviamente nos toca justo en esta fecha que estamos cercanos, por lo menos ahora, ¿cierto?, a revisar esta fecha. Es frecuente, yo te diría que es bastante frecuente con algunas figuras, porque también hay un sentido de cotidianidad con respecto a la figura pública, sobre todo hoy día que nosotros tenemos acceso básicamente a casi todos los aspectos de la vida de una persona, o también cuando ha sido una persona que, por ejemplo, no sé, nos ha acompañado, ha estado presente. Siempre pienso en el fenómeno, en el caso de nosotros en Chile, de Felipe Camiroaga, ¿te fijas? O sea, hay elementos que tienen que ver con que la persona también significa esta figura como cercanía, como si yo lo conociera realmente, y por tanto se vive como un duelo real. No necesariamente va a ser con la misma intensidad, pero sin duda a la gente la moviliza encontrarse con que esta figura que tú sabías que existía en algún plano eventualmente deja de existir. No te la vas a volver a encontrar, no la vas a volver a ver. Ahora, en el caso particular, además de Matthew Perry, yo te diría que hay dos elementos importantes. Lo primero es que participó, ¿cierto?, en un sitcom muy conocido, donde además su personaje movilizaba mucho o había mucha gente que se sentía identificada con este perfil. Por tanto, ahí encontramos un segundo factor que es relevante. Y el tercer factor que es relevante en este caso, además, que también nos ha pasado con otras celebridades, es que era conocido el historial, ¿cierto?, de que este actor tenía un problema de consumo, que había estado metido en drogas mucho tiempo. Entonces, eventualmente encontrarse con esta noticia es enfrentarse también a cómo la persona vivió su vida y qué significa la muerte de este personaje y de esta persona, ¿cierto?, la persona detrás del personaje. María Pía, oye, yo encuentro que efectivamente todas las cosas que tú nos dices, ¿cierto?, son quizás procesos que nosotros también hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y además hay una parte que es, yo encuentro la menos grata, ¿cierto?, de vivir cuando muere una persona, que es hacer los trámites. Los trámites de inscribir la defunción, hay que tener una serie de documentos. No sé si nos puedes contar un poquitito también de este proceso, porque quizás hay muchas personas que no lo han vivido, y cuando uno se enfrenta a esto, que es todo un tema legal, en un momento en el que uno en realidad no está con la cabeza puesta en hacer estas cosas. Hay una página del gobierno que es súper buena. Ojalá nadie la necesite, digamos, pero ahí está. El sitio, los pasos a seguir. Claro, que están muy bien descritos ahí, insisto, no. Ojalá nadie la necesite, en algún minuto todos lo vamos a necesitar, ojalá nadie en el futuro cercano, pero ahí está la página, María Pía. Yo, tomo eso y creo que también es un elemento súper importante, y qué bueno que lo pregunten, porque quizás de pronto puede sonar un poco duro, ¿no? Pero precisamente por esta cultura occidental que nosotros tenemos, le tenemos mucho susto a hablar de la muerte, a qué puede significar. Chileatiende.gov.cl, por si acaso, ahí la pueden pillar. Y ahí está toda la información súper precisa de cómo se hace el procedimiento, cómo se inscribe una defunción, qué trámites hay que hacer, qué papeles es necesario. Entonces, pensando en esto mismo que ustedes bien muestran, yo siempre considero y parto de la premisa que es importante hablar de esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos. No necesariamente porque estemos enfrentando alguna enfermedad o sepamos que eventualmente podemos fallecer, sino que hay que saber cosas, como por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría, que me cremaran, me gustaría estar en tal parte. Es algo que, a pesar de que, claro, no va a ser el tema quizás de conversación del día domingo, pero a veces sí. O sea, a veces sí saber qué es lo que quieren nuestros seres queridos. Exactamente. Entonces, para estos trámites, además, yo siempre aconsejo algo importante. O sea, pensando en la pregunta que hacía Constanza antes, nosotros tenemos que entender que cuando uno se enfrenta a un duelo, obviamente hay procesos que se ven alterados. O sea, nuestra atención se ve alterada, nuestra concentración se ve alterada, nuestra capacidad de tomar decisiones, y eso es normal, es esperable. Por tanto, mi recomendación ahí siempre es, uno, ¿cierto?, como bien planteas tú acá, informarse a priori, ya sea de si lo voy a hacer por mi cuenta, si en el fondo voy a tener alguna institución que me apoye, pero también para estos momentos poder contar con alguien. O sea, de pronto una persona que a mí me acompaña a hacer este trámite, como quizás no va a hacer nada más que acompañarme, pero ya con eso, que me ayude, que me pase, no sé, los documentos que tenga que llevar. Siempre, para cualquier tema que nosotros hablemos, las redes de apoyo, y sobre todo cuando nosotros encontramos un duelo, las redes de apoyo son fundamentales. Es el elemento más importante, pensando en la pregunta que ustedes me hacían antes, para evitar que un duelo, que es normal, pueda convertirse en un cuadro de salud mental. El primer recurso al que tenemos que echar mano es
a las redes de apoyo que nosotros tenemos y evitar que la persona se aísle, lo cual no significa obligarla a vivir el proceso al ritmo que nosotros esperamos, pero sí acompañarla en este proceso, conversar, escuchar, contener. A veces basta con estar al lado, pero sí estar ahí presente para quien nos necesite. María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la UDD. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, hablando de un tema que no es fácil, que es medio complejo, pero como lo dijo ella al comienzo de esta conversación, hay que hablarla, precisamente para que podamos tener más herramientas para hacerle frente cuando ocurra. Gracias, María Pía. Muchas gracias, María Pía, que estés muy bien. Muchas gracias por su invitación nuevamente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.